La Euroliga ha elegido los 25 jugadores más importantes de su historia y hoy en el canal los ordeno de manera personal del 25 hasta seleccionar el mejor jugador de la historia de la competición. ¡Vamos allá! Y hoy lo que me permito el lujo es de ordenar los 25 jugadores de la Euroliga que ha elegido la propia competición. Primero voy a pedir ya de antemano disculpas porque probablemente hay jugadores que sean tus favoritos y los colocarías más arriba. Es decir, esto simplemente es bajo mi criterio quiénes colocaría en este orden. De hecho, bajo mi criterio, a mí me falta Smodis, me falta Felipe Reyes, incluso me falta Luis Scola, por poner tres casos, pero bueno, sobre todo el de Smodis y Felipe por aquello de que han ganado títulos de Euroliga. Luis Scola en los primeros 5, 6 años, 7 de Euroliga fueron muy importantes, pero es cierto que no acabó ganando el título, pero falta un jugador, por ejemplo, de Baskonia, ¿no? que es un club muy importante en esta historia de la competición, pero no ha acabado entrando. Es que realmente se es injusto porque hay jugadores que bueno, merecían entrar sin ningún tipo de duda, ¿vale? Y yo lo que he hecho es, a través de los 25, que los voy a decir rápido, ¿vale? Y luego los ordeno, en los 5 quintetos que ha dado la competición, que son uno de ellos, Larkin, Saras, Rudy Fernández, Ginobili, Lucas. Otro, Navarro, Bogdanovic, Kyle Hines, Papalukas Batiste. Otro, Mike James, Diamantidis, Misic, Parker, Chacho. Cuarto quinteto, Siskauskas, Jul, Spanulis, De Colo, Vuisic. Y el último, Bodiroga, Tavares, Teodosic, Doncic y Pritesis. En mi opinión, y ahora lo iremos analizando, hay un par de ellos que te pueden bailar, pero bueno, tampoco creo que sean nombres que digas, es que cómo pueden estar aquí. Estamos hablando de 25 estrellones de la competición y que durante este cuarto de siglo han marcado la mejor competición del baloncesto europeo. Y yo lo que voy a hacer es de abajo hacia arriba, bajo mi criterio, bajo mi opinión. ¿Y por qué los coloco ahí? Igual lo hice ayer, la tarde del domingo, ya en casa, a la noche, los empecé a ordenar y empecé un poco a explicarme, ¿no?, por qué los colocaba en esta posición y por qué les daba este orden. Pero igual durante el análisis me doy cuenta que hay que subir alguno, hay que bajar a otro, ¿vale? Bueno, lo he dividido en 5 grupos. Los que están del 21 al 25, que para mí de todos son un poco los peores por unos motivos. Los del 20, los del 15, top 10, ¿vale? Que nos lleva desde el 4 hasta el 10 y luego el top 3, ¿vale? La santísima trinidad de la Euroliga y luego os diré quién creo que para mí es el mejor jugador de la historia de la competición. Vale, si queréis empezamos por abajo, ¿vale? Y así podemos debatir. He elegido 5, ¿vale? Que no son por este orden, ahora lo explico. James, Larkin, Bogdanovic, Batiste, Teodosic, ¿vale? Y me explico. Aquí tengo en cuenta, bueno, todos títulos y situaciones, impacto, y realmente lo que han trascendido para la competición, no solo para sus equipos, ¿vale? Y yo voy a empezar desde abajo. Creo que el número 25 de los 25 mejores jugadores de la Euroliga es Milos Teodosic, que es un jugador que ya analizamos aquí hace poco en el canal, que aparte de la coña del parecido físico, aunque ahora con el pelo más corto no lo tengo, creo que es un jugador que fue importante del 2009 cuando consigue el MVP, pues hasta prácticamente se va a la NBA, 2017, pero creo que es un jugador de mucho talento, pero que no consiguió todos los títulos o impacto que creo que había tenido. Para mí, siendo un jugador mágico, siendo un jugador especial vigente de la Euroliga actual, le doy el puesto número 25. 24. Se lo doy al máximo anotador de la historia de la Euroliga, Mike James. Y de hecho, este es el motivo por el que Mike James está por encima de Teodosic. Porque creo que aunque no tiene un título de la Euroliga, creo que es un jugador que, bueno, por su simplemente participación anotadora ya ha trascendido en la competición. Por eso le doy ese puesto 24. 23. Se lo doy a Mike Batiste, ¿vale? Jugador de Panathinaikos especialmente, donde él brilló y donde fue una pieza clave en ese 2-2 Diamantidis Batiste. Creo que tiene un rol muy importante en la historia y creo que es un jugador determinante en ese sentido para ese modelo de juego de Zeljko Obradovic, pero viendo lo que viene, lo coloco un poquito por debajo. 22. Bogdan Bogdanovic, el serbio, el jugador de Fenerbahce, Partizan también, pero título con Fenerbahce. ¿Por qué? Siendo probablemente, si me dijera Sergio, coge una balanza y pone el talento puro, Bogdanovic es top 10, no hay duda, es uno de mis jugadores favoritos del baloncesto europeo. O sea, lo dejo aquí claro para que alguno no piense que es que Bogdanovic no me gusta. No. Estoy tratando de jerarquizar dentro de la Euroliga. Creo que Bogdanovic duró poco en la Euroliga porque se marchó a la NBA por razones obvias, por razones de talento. Si en algún momento volviese, claramente estamos hablando de un jugador histórico de la competición, por eso está en el top 25 y creo que fue muy importante para que Fenerbahce, primer equipo turco que consiguió el título de la Euroliga, consiguiera cosechar ese éxito. Y 21, Shane Larkin. Vale, ¿por qué he elegido a Shane Larkin? Bueno, porque Shane Larkin gana 2 títulos de Euroliga,
la Liga del 2020 era él el MVP, claramente, era el mejor jugador, mucho por encima de Vasa Micic, pero creo que es un jugador que durante muchos años, él llega en 2017, juega en Vitoria un año, juega playoff, se va a la NBA, vuelve y es absolutamente clave en la evolución de Anadolu Efes, equipo que por cierto va a estar en la pelea por los playoffs de la Euroliga. Creo que a día de hoy es un jugador que con esos 2 títulos, el impacto que ha tenido, la revolución en el puesto de base que supuso, para mí está el número 21. Por eso lo coloco un poquito por encima, teniendo los títulos. Batista también los tiene, ¿eh? No debemos olvidar. Repito, opinión personal. Vamos con los siguientes 5, ¿vale? Que nos llevan desde el 20 hasta el 16. No voy a deciros los 5, voy a ir diciéndolos poco a poco, porque creo que a partir de aquí va a haber jaleo. Número 20 de la historia de la Euroliga, voy a elegir a Luka Doncic. ¿Vale? A Luka. ¿Por qué? Bueno, si claramente me dijeran, Sergio, lo mismo que os he dicho, Botano, elígeme el más talentoso, para mí el número 1 de la historia de la Euroliga es Luka. Claramente. Creo que es el mejor jugador que... No, bueno, tampoco, porque es que Sabonis y Pau Gasol, que no están en estos 25, para mí probablemente están a este nivel, ¿no? Y otro que va a aparecer ahora en breve, que es Manu Ginobili, que está en la lista. Pero estamos hablando del impacto. Fue una gran temporada, una llega a Final Four y la otra lo gana todo, pero es cierto que no pudimos disfrutarlo más. Con lo cual, creo que sí que merece estar entre los 25, pero yo lo coloqué ahí abajo porque su impacto fue un año, simplemente por el tiempo. Yo creo que estar mucho tiempo en la competición es importante. 19, un poquito por encima, Manu Ginobili, que vivió una situación parecida. Debutó en la Euroliga con Kinder, gana y es MVP, y el siguiente año se queda y pierde la final contra el Panathinaikos de Jan Bodiroga, que está también en este listado. Creo que Ginobili le doy todavía un impulso más, o un pelín más por encima, pero bueno, realmente, si queréis poner a Luka al 19 y a Ginobili al 20, me es indiferente, que él en ese primer año de Euroliga tan importante, recordemos que había 2 competiciones en Europa, ahora que se está hablando tanto de lo NBA y Euroliga y tal, y él fue un impulsor, ¿no? Y él llegó a Europa y él quería ser una estrella en Europa y su debut en Euroliga consigue lo que hizo y luego el impacto que ha tenido Manu, ¿no? Después de haber sido MVP, ir a San Antonio, la carrera que ha hecho, la selección, todo, ¿no? Entonces yo le coloco en esta posición. Repito, si fuera por talento, top 3. O sea, lo peleáis allí con Ginobili, Luka, Pau Gasol, Sabonis, el que os dé la gana. Pero realmente lo coloco ahí. Es por eso que no los puedo valorar tanto como el número 18, por ejemplo. Nikola Vujić, un jugador con 2 triples dobles, con varios títulos de Euroliga, jugador dominante en muchos aspectos, de un equipo histórico de la competición como era el Maccabi, ¿no? Era aquel Maccabi de Parker, Baston, Vujić. Hicimos hace poco, la semana pasada, un perfil de Maceo Baston, que no está en este listado. Hay 3 jugadores de aquel Maccabi. Yo creo que era el peor de los 3. Por eso lo coloco ahí abajo. Pero claro, si tú valoras la historia de la Euroliga, que es mi decisión, repito, por eso estamos haciendo este top, es que sé que voy a herir sensibilidades de la gente y no quiero. Pues para mí lo ubico en esta posición. 16. Un jugador que sé que a mucha gente le va a doler verlo tan abajo, pero es que ahora, cuando vayáis avanzando, me decís dónde encontréis el hueco. Teodoros Papaloukas, un base súper moderno, un base de 2 metros que estuvo en Olympiacos, pero sobre todo en CSKA, el que yo creo que reivindicó el papel de sexto hombre en Europa, y para mí un base único. A mí un base que me gustaba mucho, con mucho carácter, muy competitivo. Bueno, creo que Papaloukas es una leyenda de la Euroliga. Yo no tenía ninguna duda de que tenía que estar entre los 25 mejores. De hecho, tenéis un vídeo en el canal de YouTube donde reaccioné en directo, hice mis 25 mejores. Creo que la gente sufrió mucho al verme dejar a Luis fuera, a Escola y tal. Y bueno, pues creo que Papaloukas, pese a todo, no está tan arriba como el resto. Y el 17... Nando De Colo, que todavía sigue en activo y que creo que hay que valorar que es uno de los mejores escoltas de la historia de la competición. Lo que pasa es que, claro, en el puesto de 2 en Euroliga ya estáis imaginando los nombres que aparecen, que son auténticos bichos, auténticos salvajes de la competición. Pero creo que De Colo, por lo que hizo con CSKA, por lo que consiguió, ¿no?, a nivel de jugador y de proceso de impacto, ¿no?, dentro de la liga, creo que es un jugador muy importante, clave, en el desarrollo del baloncesto francés en Euroliga. Y bueno, pues ahora mismo siendo un poco el mentor, en este caso, de Theo Maledon, una de las estrellas. Para mí el número... perdón, me he equivocado. Acabo de darme cuenta. 17 colocado a De Colo y 16 he colocado a Papaloukas. Con lo cual, De Colo 17, Papaloukas 18. Voy desde abajo. Teodosic, James, Batiste, Bogdanovic, Larkin, Doncic, Ginobili, Vujić, De Colo, Papaloukas. ¿Vale? Que me acabo de equivocar y no voy a luego tirarme el triple. Lo mismo, si a alguien le gusta más De Colo que Papaloukas, pues lo ponga por delante. 16-17. Cuidado ahora, ¿eh? Vamos con el 15.
para mí es un jugador muy importante en la historia de la competición, Ramūnas Siskauskas, que hicimos un perfil también aquí en Licencia A, creo que nos ha venido muy bien. Muchos de los que hemos hecho perfil han aparecido. El lituano era un jugador especial, con una clase increíble, jugador que estuvo en CSKA, en Panathinaikos, que marcó mucho, ¿no?, la historia de la competición, uno de los mejores aleros de la historia del baloncesto europeo en lo que es el siglo XXI, y para mí está dentro. Puesto 14. Sergio el Chacho Rodríguez. Para mí es uno de los mejores bases de la historia de la Euroliga, por eso está entre los 25. Creo que además es un base que ha perdurado mucho tiempo. Debutó con el Estu, luego con el Real Madrid se hace campeón y MVP, va a Moscú en una historia muy poco habitual para el jugador español, es decir, acabar en Rusia y ganando el título en Vitoria. Luego en Milán ha sido un jugador súper respetado, gana el título con el Real Madrid con aquella canasta de Sergio Llull, que también está en este listado. Honores para el Chacho. O sea, creo que es un base que empezó siendo mágico, empezó siendo Jason Williams, se acabó convirtiendo en un base dominante como pocos. Uno, probablemente como favorito de los que más me gusta, Chacho, y lo coloco en el puesto 14. Número 13, compañero y amigo, aquella conexión, tienen que ir vinculados, el alley-oop de Rudy Fernández, que se retiró este verano también, como le pasó a Sergio Rodríguez. Yo lo coloco el número 13. Y fíjate que me duele colocarlo tan abajo, porque es un jugador que me flipa, Rudy Fernández. Pero vais a ver lo que hay arriba y os voy a ir explicando por qué. Rudy simboliza equilibrio, defensa, trabajo, ganarse esa oportunidad, ¿no? El de estar con la Peña, luego llega con el Real Madrid y evoluciona de un jugador muy anotador a un gran jugador de equipo. Vive la Euroliga del 2015, la del 18 y la del 23. Jugador clave desde la defensa. Top, absolutamente top. Ya no solo su carrera como jugador, en Euroliga creo que es una pieza que no se explica una Euroliga sin él. Número 12, y creo que lo vamos a tener de vuelta al año que viene. Yo lo coloco muy arriba, porque creo que no he visto jugador en los últimos 6-7 años tan dominante como Vasa Micic en Anadolu Efes. Es cierto que él juega la Final Four con Zalgiris, pero donde se le recuerda es por esos años de dominio con Ergin Ataman y Anadolu Efes y Shane Larkin. Para mí está por encima de Larkin. Alguno probablemente lo colocará más atrás. Para mí es mejor que Papalukas, por ejemplo, para que os hagáis una idea como base. Y creo que como base, fíjate que soy fan del Chacho, creo que es mejor que el Chacho. ¿Vale? Yo, si queréis pelear entre los bases, es que está Shane Larkin, con el que creo que es mejor, es bastante mejor que Mike James, que Milos Teodosic, por supuesto, porque creo que tiene el jugador moderno y el jugador clásico, y a mí es un jugador que me flipa, lo coloco en el número 12. Y el 11, muy cerquita del top 10, jugador que, fíjate, cuando lo vimos jugar al principio no hubiera imaginado que entra en el top 25 de nada, pero creo que es historia de la Euroliga, por longevidad, por impacto, por momento, por todo, por ser un gran escudero. Probablemente igual es el mejor escudero de la historia de la Euroliga, uno de los mejores. Giorgios Printezis, la canasta de 2012, digo que no nos lo imaginábamos porque cuando estuvo en Málaga no vimos a este jugador por asomo, ¿no? Y se fue el gran escudero de Vasilis Spanoulis, y creo que es de justicia por las 2 Euroligas, por la canasta, por la longevidad en rendimiento que dio, ¿no? Porque la verdad que su declive no fue muy pronunciado y probablemente es la reivindicación, y yo no sé si es Vujičić, lo podemos contar como 4, Batiste para mí es un 5, probablemente es uno de los pocos 4 de toda la lista, ¿no? Y creo que Printezis, que tenía que estar entre los 25, ya que no está Smodic, ya que no está Felipe, lo coloco más arriba. Vamos al top 10. Cuidadito, ¿eh? Vamos del 10 hasta el 4, ¿sí? Y luego ya dejamos el bronce, el oro y la plata. Número 10, para mí un pivot que yo siempre lo digo, y si ahora mismo creo que con los 10 que vamos a meter, hacemos 2 quintetos si queréis, luego al final lo podemos hacer si os apetece. Para mí está en el debate, en la conversación de uno de los mejores pivots de la historia de la Euroliga. Walter Tavares, el pívot del Real Madrid caboverdiano, llegó en 2018 a la Euroliga de la mano de Pablo Lasso en el Real Madrid y bueno, pues se convirtió en un jugador absolutamente dominante, que a día de hoy lo es. Yo creo que es cierto que este año ha tenido un poquito más de bajón, pero estamos hablando de un jugador de época, porque además es un jugador influyente para la Euroliga en cuanto al modelo de jugador que hay. Para mí número 10, y solo hay otro pívot por delante que ahora lo vais a ver. Número 9, otro de mis favoritos, Anthony Parker, el segundo de aquel Maccabi histórico, ahora mismo general manager en Orlando Magic, jugador espectacular con una clase increíble, con esa suspensión, como yo siempre os he dicho, el Kobe Bryant de Euroliga. Bueno, si no lo habéis visto jugar, que este podcast o este vídeo te sirva para ir a YouTube y verle jugar. Era increíble, increíble. Número 9. 8. Historia, se ha retirado hace muy poco. Leyenda total de la Euroliga. Kyle Hines, el jugador que pasó por CSKA, por Olympiacos y Olimpia Milán. 4 Euroligas.
4 Euroligas y este sí, como le pasa a Tavares, fue uno de los pivots más influyentes porque ese formato de pivot pequeño que cambia los bloqueos y defiende, Kyle Hines yo creo que es el prototipo que te viene a la cabeza. Lo hizo en Moscú, lo hizo en Olympiacos, Milán en una etapa diferente pero también tuvo un rol importante. Bueno, creo que es un jugador histórico de la competición y me parece que con su 1,98 ser un pivot y dominar, fijaros, un pivot de 2,24 y un pivot de 1,98, 1,99, que es lo que medía Kyle Hines, también te digo, verlo es muy ancho, es un tipo muy duro para poder superarlo en defensa. Número 7. Último MVP de la final de la Euroliga, Kostas Sloukas. De verdad, hay gente que me va a decir, no lo veo tan arriba. Pensar desde que fue campeón en las 2 Euroligas, creo, con Olympiacos, la que consiguen con Fenerbahce, lo que supuso para el baloncesto turco, lo que hizo con Olympiacos llegando a la final y lo que ha hecho con Panathinaikos. Eso es el base, que además nunca ha jugado en otra competición que sea Euroligas y no se ha ido a la NBA, aunque tuvo algún rumor. Durante 13, 14 años es uno de los mejores bases, jugador clave en el clutch, ha ganado premios colectivos, MVPs. ¿Qué más se le puede pedir a Kostas Sloukas? Yo creo que este jugador, que yo recuerdo aquel Mancharis, Spanulis y el de segundo base, pues bueno, se ha convertido en uno de los mejores playmakers de la historia de la competición, por eso lo coloco en el puesto número 7. Número 6, Sergio Llull. Sergio Llull para mí es uno de los 6 mejores jugadores de la historia de la Euroliga. Numéricamente ya está superando, por ejemplo, a Juan Carlos Navarro, que todavía no ha aparecido en el listado. Ha ganado títulos con el Real Madrid, que no es Juan Clubmen porque él sale de Manresa, pero él en Euroliga solo ha jugado con el Real Madrid, y ahí es donde él consigue todo, las 3 Euroligas, la canasta histórica que junto a la de Príntesis probablemente son las 2 más importantes de la historia de la competición. Nunca quiso irse de la Euroliga o del Real Madrid. Bueno, creo que todo, ¿no?, de esta jornada de jugadores del Real Madrid probablemente se la ha abanderado, ¿no?, Sergio Llull, que todavía sigue en activo. Top 5. ¿Vale? Ahora estamos en el 5, el que es actualmente presidente de la Euroliga, Dejan Bodiroga. No por haberse retirado hace mucho, no debemos olvidar que Bodiroga es uno de los mejores jugadores libra por libra de la historia de la competición. Qué talento tan especial, qué importante en ese inicio de Euroliga, qué 2002 tan increíble, ¿no? Aquel título con Panathinaikos. Claro, probablemente por edad corresponde más a la Copa de Europa, ¿no?, a la época de Madrid, etcétera, etcétera. Pero claro, es que él gana en 2002 con Pana y en 2003 con Barça. Es que es tan importante en la historia de la Euroliga, es que es tan dominador, es que yo no sé si ha habido, yo diría que Micic como dominador de juego, de la generación de juego, Spanulis, Navarro y él probablemente son como dominador de juego, digo, de juegas a lo que él diga. Bueno, pues ahí está Dejan Bodiroga, top 5. Y el 4, que no lo he dicho porque no lo he dicho aposta. Sarunas Jasikevicius tiene que tener un lugar muy especial en la historia. Para mí es el 4º mejor jugador de la historia de la Euroliga. Saras, que también tenía esto. Saras coincidió con Bodiroga en 2003. Saras fue capaz del Gran Maccabi. Es que Saras hizo 2003, 2004 y 2005. Las ganó. También ganó con Panathinaikos. Y luego, bueno, como entrenador ha escrito su historia, pero aquí estamos hablando solo de cuando jugaban, cuando se vestían de corto. Número 4, Sarunas Jasikevicius como uno de los mejores bases. Qué carácter, qué personalidad. Para muchos muy querido, para otros muy odiado. Para mí es un jugador impresionante. Impresionante. Yo creo que Saras, todos le teníamos ese recuerdo, ¿no?, ese jugador energético, brutal, leyenda absoluta del Barça y de Maccabi. Y vamos al top 3, que yo creo que os lo imaginéis, y si no os lo digo: Juan Carlos Navarro, Vasilis Spanulis, Dimitrios Diamantidis. Creo que estos 3 son los 3 mejores jugadores de la historia de la competición. 3 exteriores, 2 griegos y un español. Yo el número 3 se lo voy a dar a Juan Carlos Navarro. Creo que Juan Carlos Navarro ha tenido menos Euroligas de las que probablemente por juego hubiera, no sé si merecido es la palabra, pero creo que mínimo 3 Euroligas debería haber tenido en su casillero o en su palmarés, mejor dicho. La de 2003, donde él no tiene un papel muy importante. La de 2010, que es claramente de autor, con Xavi Pascual entrenador, Ricky Rubio, Pete Michael, Basile, Fuka, bueno, increíble, no, Fuka no, que digo yo, Lorbeck, etcétera, etcétera. 2003, donde está Gregor Fuka con Roberto Dueñas de pareja interior, pero es cierto que esa pelea con Real Madrid, Olympiacos, TSK, durante 2011, 12, 13, 14, 15, 16, le privó de ganar título, y bueno, creo que por eso no está tan arriba. Y la pelea entre el 1 y el 2... yo creo que realmente, también os digo, si cada uno elija el top 3 que le dé la gana. Si es que yo creo que aquí el nivel es increíble, no te vas a equivocar. Yo elijo en el número 2 a Dimitrios Diamantidis, porque era un perfil más bajo
que Spanoulis, que va a ser el número 1. Diamantidis es defensa, juego en equipo, no equivocarse, ser un jugador además que desde esa altura no había tantos bases altos, nunca jugó todo en Euroliga, además en Panathinaikos, un club histórico, forma parte del mejor Panathinaikos de la historia, abanderado el estilo de Zelko, fue capaz de convivir incluso no solo en selección sino en el club, aunque Spanoulis no lo recuerde mucho, en 2009 en los dos juntos en el equipo del Trébol. Para mí es un jugador que me fascinaba. Yo de chaval, el que me gustaba era Diamantidis. Yo reconozco que cuando veías jugadores decías, yo ese es el que me gusta, ¿no? Como base. Pero creo que Vasilis Spanoulis simboliza ese súper ganador de la Euroliga, ¿vale? Además vive prácticamente toda su carrera en Euroliga, salvo aquel año que se va a Houston, ¿no? Por los derechos de escola y toda esta historia que ya sabéis. Pero él en Panathinaikos gana, pero donde domina es en Olympiacos. Si hay un jugador que la década del 2010 al 2020 la redondea, es Vasilis Spanoulis. Ya sé que el Madrid gana 2 Euroligas, ya sé que está Doncic, ya sé que está uno que el otro. Yo creo que la figura de Spanoulis es absolutamente clave para entender el futuro o el presente de la Euroliga. Por los títulos que ganó, por lo dominador que era, por el modelo de juego de Olympiacos que bajó mucho presupuesto para que él fuera la gran estrella e hicieron girar sobre él. Es cierto que Príntesis les da la primera Euroliga, pero la segunda es suya, la final de 2015, que tiene todo Olympiacos, todo. Es que llegó muchas Final Four, creo que tiene un mérito brutal y ese equipo es absolutamente de autor y por eso me decanto por Vasilis Spanoulis, actual técnico del Mónaco. Es decir, primer quinteto, Diamantidis, Spanoulis, Navarro por fuera, Bodiroga de 4 y Tavares de 5, ¿vale? Porque hay que colocar 5. Segundo mejor quinteto, por ejemplo, es Lucas, Jul y Saras, Heinz, Parker. No hay un 4 claro, Bodiroga sí que podía actuar más o menos de falso 4, pero creo que en este caso, bueno, pues esta es la evolución o el quinteto que yo presentaría. Si alguno quiere un 3 más claro, yo metería probablemente a Anthony Parker por Navarro, pero claro, me parece uno de los 3 mejores tiene que estar. Quería hacer este repaso, me parece interesante, me parece divertido y creo que, bueno, pues es un juego que de vez en cuando viene muy bien, pues para pensar lo grande que es esta Euroliga, lo que ha sido y lo que, bueno, puede ser en el futuro.